Buenos días, señores y señoritas. Esperando que se encuentren muy bien. Vamos a trabajar con la clase el día de hoy, pues con un tema muy importante, ¿no? Sobre lo que viene a ser la música y la clasificación de los instrumentos musicales. Entonces, este tema se ha considerado de suma importancia porque nosotros en sí, la música, en primer lugar, se ha convertido en el lenguaje universal. ¿Por qué? Porque este arte musical directamente se podría decir que traspasa y rompe fronteras, ¿no? Por ello se lo ha considerado también en la actualidad llamárselo como el lenguaje universal. ¿Qué es la música? La música es una combinación ordenada de tres aspectos fundamentales, como es ritmo, melodía y armonía, que al final de la agrupación de todos estos conceptos resulta un género musical, el cual va a ser agradable para nuestros oídos, porque si nos podemos a identificar los diferentes géneros musicales, pues podríamos manifestar que hay varios y no todos nos puede llamar la atención a cada uno de nosotros. Entonces, en esa parte se podría manifestar que se ha convertido en la parte fundamental para nosotros también poderlo apreciar los diferentes géneros musicales que nos llamen la atención. También se puede decir que la música es algo inmaterial. ¿Por qué? Porque nosotros no lo podemos tocar, ¿sí? Sus instrumentos se lo puede interpretar, pero nosotros a la música no lo podemos abrazar, no lo podemos tocar, ¿sí? Físicamente. Es por ello que nosotros se lo considera como un carácter inmaterial para poder producir este tipo de arte, ¿sí? Justamente para nosotros mencionar toda la parte musical, es necesario nosotros trabajar con los diferentes instrumentos musicales, ¿sí? Como por ejemplo tenemos los instrumentos de percusión, tenemos los instrumentos de melodía, los instrumentos de armonía, ¿sí? Que completa estos tres temas fundamentales para la realización de los géneros musicales, ¿sí? Entonces, en esta parte, por ejemplo, vamos a trabajar con la primera familia, que vendría a ser los instrumentos membranófonos, que en sí son todos los instrumentos de percusión. Se puede decir que se clasifican en dos grupos. El primer grupo puede ser trabajado de parte principal, como por ejemplo de los instrumentos que son a base de una membrana. ¿Qué quiere decir la membrana? Donde yo voy a golpear, ¿sí? Justamente el parche, como también se lo conoce con este nombre, donde yo voy a golpear para producir un sonido, ¿sí? Entonces, justamente en esta situación, nosotros podríamos manifestarles la siguiente manera. Existen dos clasificaciones de instrumentos membranófonos, los que son hechos por el material natural y por el material artificial. ¿Cuáles son los instrumentos que están hechos por un material natural? Por ejemplo, instrumentos de percusión membranófonos que están hechos a base de la piel de un animal, puede ser del chivo, puede ser inclusive trabajar con otro tipo de material que sea adecuado para la realización de este tipo de instrumentos de percusión, y con eso nosotros teniendo los accesorios adecuados se le tiembla todo el parche, ¿sí? Queda de una manera lisa y al momento que se le golpea produce un sonido rítmico. O del otro grupo que vendría a ser de la membrana artificial, ¿sí? De los parches que necesitan varios químicos para producir un sonido. En este caso, los parches de membrana artificial se los podría denominar, para tener nosotros más claro, una batería acústica. Y justamente en esta parte vamos a compartirles la pantalla, ¿sí? En donde se lo podría manifestar que nosotros en este momento se puede evidenciar, ¿no? Un instrumento de percusión, ¿sí? Que tiene los diferentes parches artificiales y que producen cada uno de ellos una especie de sonido diferente. Por ejemplo, el bombo, la caja o redoblante y los toms. Si nosotros nos damos cuenta, cada uno tiene su membrana, su parche para golpear ahí y producir una especie de sonido, ¿sí? La otra clasificación se podría manifestar que se lo trabaja también con los instrumentos, en este caso, los instrumentos de cuerda, ¿sí? Todos los que son los instrumentos de cuerda se lo puede considerar como cordófonos. Tenemos los de cuerda frotada, los de cuerda pulsada y los de cuerda golpeada. ¿Cuáles son las diferencias de aquello? Por ejemplo, los de cuerda frotada, toda la familia de los violines, ¿no? Desde el violín, la viola, violonchelo, el cello, contrabajo, ¿sí? En los cuales nosotros se lo podría clasificar. Y los de cuerda pulsada como el bandolín, la guitarra, el arpa como instrumentos más populares y conocidos aquí en nuestra localidad, o a su vez los de cuerda golpeada, en este caso todo lo que tiene que ver con el clavicordio, el piano de cola, que ha sido el más común para nosotros poder decir que es
realizado un instrumento de cuerda, ¿sí? ¿Por qué el piano es un instrumento de cuerda? Porque si nosotros abrimos la parte posterior del instrumento, se puede apreciar directamente qué es lo que nosotros vamos a evidenciar, ¿no? Si alzamos la tapa, se podría decir que toda su estructura está realizada a base de cuerdas, ¿sí? Cuerdas golpeadas, ¿sí? Yo aplasto la tecla y justamente es un instante, es como encender la luz, aplasto la tecla y esto golpea la cuerda. Y eso es lo que produce el sonido al final para nosotros poderlo escuchar. En los instrumentos de cuerda, nosotros aquí también se lo puede trabajar en otra clasificación general, como es este instrumento de aquí, ¿no? Estas plataformas virtuales en la actualidad se han convertido en algo como una estrategia para nosotros poderlo entender. Entonces, miren, nosotros podríamos decir que los instrumentos que tenemos aquí, por ejemplo, este pertenece a la familia o a la clasificación de cuerdas pulsadas, ¿sí? Para nosotros también poder producir una especie de sonido como la cual tenemos en este momento. Los diferentes acordes en escala, ¿sí? Que se han convertido también en algo importante para nosotros también poder apreciar y sobre todo, ¿no? Poder aprender esta parte de lo que vendría a ser la clasificación de los instrumentos y a su vez aprender también a interpretarlo los mismos. Para aprender a identificar cada uno de ellos y también poder aprender a realizar. Otro de los instrumentos, en este caso de instrumentos de viento o los aerófonos también conocidos, se los divide en dos subgrupos en los cuales se podría decir que hay de soplo mecánico y de soplo directo. De soplo mecánico, como por ejemplo el acordeón, el órgano, que han sido los instrumentos más importantes para la realización de aquello, ¿sí? Que produce eh, un viento directamente artificial, un soplo mecánico para producir un sonido. Sin ese soplo no produce el sonido. O a su vez la otra familia que es de soplo directo, que aquí las personas directamente tienen que soplar, ¿no? Para producir un sonido, que la mayor parte de estos instrumentos tiene una boquilla, una embocadura para poder hacerlo, entonces se puede producir el sonido. En en esta parte se los podría apreciar que es importante también conocer la clasificación, hablando de esta manera virtual, sí, con las plataformas que tenemos. Entonces, mire, esto se podría considerar un instrumento de soplo natural, ¿no? Que las personas le introducen un aire para producir una especie de sonido. En este caso, aprovechando la parte virtual, miren cómo se puede apreciar. Entonces, en la clasificación de estos instrumentos se podría manifestar que sí se lo puede realizar estos trabajos para poderlo entender la clasificación y vuelvo y repito y vamos a redundar un poco en aquello que nos va a ayudar muchísimo para la interpretación de los diferentes instrumentos también nosotros poderlos hacer de esa manera. Los otros instrumentos en los cuales nosotros se podría clasificar, ¿sí? Vienen a ser los idiófonos, que es otro instrumento de percusión, ¿no? Que pertenece a otra familia de los de percusión, que en este caso se podría decir que el sonido que produce es generado por una especie de vibración. Para nosotros poderlo entender, una especie de vibración, por ejemplo, los platillos, y es lo que teníamos en el ejemplo de lo que vendría a ser la batería, lo que es este instrumento de la batería, ¿sí? Tenemos nosotros, miren, un juego de platillos en la cual esta vibración, al momento que nosotros estamos observando cómo se mueven los platillos, está produciendo una especie de vibración y eso causa que el sonido sea un sonido idiófono. Y para finalizar, la última parte de la clasificación de los instrumentos, se podría nosotros trabajar en la parte principal también de los instrumentos electrófonos, justamente todos los instrumentos que poseen energía para la realización de este tipo de trabajo. Todos los instrumentos de electrófonos se han convertido en la parte principal en la actualidad, en pleno siglo XXI, para producir nosotros cualquier género musical y sobre todo, ¿no? La parte principal con estos instrumentos de electrófonos mejora la sonoridad de la música.
Por ejemplo, en esta parte nosotros tenemos a la mano, ¿sí? Tenemos un instrumento electrófono conocido como el sintetizador. Este sintetizador posee todos los instrumentos que nosotros vayamos a imaginarnos, como por ejemplo trabajar con una batería, trabajar con una trompeta, un saxofón, un clarinete, un trombón, una guitarra. Todo tiene este instrumento, ¿sí? Entonces, esto es lo que es un instrumento electrófono. El sintetizador no es igual que el piano, ojo con esto, porque el piano es un instrumento que pertenece a la familia de las cuerdas y este vendría a ser un instrumento electrófono porque en sí produce una especie de sonido. Si pueden apreciar, justamente está encendido, que por eso hasta la pantalla para visualizar lo que yo tengo programado, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, ahí podemos apreciar los diferentes sonidos. Entonces, miren lo que yo puedo producir. Tengo otro tipo de sonidos. Entonces, esto se caracteriza por aquello, ¿no? O del piano natural en el cual también yo podría interpretar. Miren. Entonces, también tengo diferentes sonidos y acá, como les manifestaba, los instrumentos de percusión, en el cual nosotros vamos a aprender a apreciar estos instrumentos en este tipo de, ¿sí? Entonces, toda esta especie de nosotros de instrumentos de electrófonos, los instrumentos también que se los he podido mencionar, como los idiófonos, los aerófonos, los cordófonos, en sí hace que todo este conjunto de instrumentos musicales nosotros podamos apreciarlo de una mejor manera y a su vez nosotros también poder identificarlos como un género musical, ¿no? Y sobre todo saber la estructura de cómo está hecho, por ejemplo, las tres partes fundamentales que decíamos en el concepto, como es el ritmo, la melodía, la armonía, y por último también conocer la clasificación, porque es importante y se considera la parte fundamental para nosotros también poder decir, ah, bueno, con estos instrumentos se desarrolla el género musical que a mí me gusta y por ello también poderlo apreciar. Es lo que se podría nosotros manifestar como una introducción a este arte musical para que ustedes también puedan tener conocimiento del mismo. Con esto me despido, que tengan un buen resto del día, que pasen bien, cuídense mucho, hasta luego.